La violencia es cada día y el pan de cada día para la gente aquí. Hay 100.000 personas que siguen sin aparecer en el país y me parece algo tremendo. Hay regiones donde la delincuencia organizada se ha apoderado ya de todo. Todos tenemos miedo, mucho miedo. La violencia se ha convertido en cultura. La violencia en el planeta se ha manifestado desde los tiempos más remotos. Violencia física, violencia social, violencia económica, política, sexual, psicológica, de género. La violencia se manifiesta de muchas formas, pero en todas ellas causa un dolor al que nadie es ajeno. América es el continente con más asesinatos del mundo. Según la ONU, esta es la única región donde la tasa de homicidios no ha dejado de crecer en los últimos 20 años. Mátala con una sobredosis de ternura. Viajamos a México, un país donde hay más muertos que en las zonas en guerra. Es uno de los más violentos del mundo, con más de 100 asesinatos cada día. Un lugar complejo, lleno de vida y de muerte. El país convive con los feminicidios, homicidios, desapariciones, secuestros, extorsiones, delitos que se cometen demasiadas veces con total impunidad. La falta de confianza en las instituciones, el desempleo, el acceso a las armas, la pobreza, la corrupción y un todopoderoso crimen organizado, todo suma para hacer imposible frenar la espiral de violencia. Vivir en México es vivir en un país donde la justicia parece ausente y la violencia aumenta cada año. Aunque México es también color, cultura y resistencia. Viajamos a México y preguntamos a los españoles que residen aquí, ¿cómo se convive con la violencia? Los feminicidios siguen siendo una constante aquí en México, un país en el que desde hace décadas se están asesinando a miles de mujeres de todas las edades. Sus cuerpos aparecen muchas veces en las cunetas, abandonados, con signos de haber sido violadas, torturadas. ¿Quiénes matan a estas mujeres y por qué la justicia y las autoridades actúan de forma tan lenta? Vamos a hacer estas preguntas a Beatriz Guillén. Ella es una periodista española que reside en México desde hace años y que está investigando algunos de estos casos. Los feminicidios son 10 al día, 3.600 mujeres asesinadas al año, el 95% no se resuelve. Es la lacra de este país. Bueno, estamos en Ciudad de México, esta ciudad inmensa de 23 millones de personas en las que hay tráfico todo el rato, coches todo el tiempo. Vivo aquí desde hace 3 años y esta es la glorieta de las mujeres que luchan. Es un sitio muy especial para los colectivos de madres buscadoras, de víctimas de feminicidio, de desaparecidas. Es un sitio muy emotivo. Yo siento que a todo el mundo le impresiona, a los periodistas nos afecta, a las mujeres, a las feministas, porque además es muy triste, pero los nombres se siguen añadiendo. Estos son de madres de feminicidio, pero por ejemplo aquí que llegamos a los que hay de periodistas asesinadas este año, y aquí hay 2, están Yesenia y Seila. Ellas 2 eran pareja y las asesinaron este año en Veracruz. Está el de periodistas míticas que fueron crímenes de Estado, como el de Regina Martínez. Entonces es un lugar verdaderamente abrumador aquí en Ciudad de México. Ni una menos, 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 cabrón, ni una menos. Los feminicidios están a la orden del día y los datos de víctimas son escalofriantes. Mujeres que desaparecen y son asesinadas en extrañas circunstancias. Sus cuerpos a veces son hallados en cunetas o en sitios recónditos. Eso sí aparecen. Estamos delante de un motel en las afueras de Monterrey. ¿Qué pasó en este motel, Bea? Estamos en el motel Nueva Castilla. Aquí es el punto en el que se encontró el cuerpo de Devani Escobar. Devani era una chica que salió de fiesta una noche con sus amigas, la recogió un conductor, se peleó con el conductor y el conductor, por un motivo que todavía no se sabe 8 meses después, la dejó en este punto. Aquí le hace una fotografía
que se hizo muy viral en redes sociales porque es ella sola, aquí en la esquina de la carretera, con los brazos cruzados. Aquí se apagó su teléfono, aquí se le hizo la última foto durante 13 días y aquí sale la búsqueda de su familia y de decenas de voluntarios, de drones, de perros, y la encontraron aquí dentro, detrás de estos muros, en una cisterna del motel. Abrieron la cisterna supuestamente a raíz de un olor muy fuerte que percibieron los trabajadores y ahí encuentran un cuerpo, lo sacan y se corresponde con el de ella. Una vez la encuentran, se le realiza una primera autopsia. La fiscalía trata de cerrar el tema y dice que fue un accidente. La cisterna está situada a pie de suelo, dicen que estaba abierta y que ella, como iba borracha, se cayó, se tropezó y se mató. Hubo muchas irregularidades en la investigación de este caso. ¿Qué fue lo que pasó exactamente? Para empezar, este motel tiene varias cámaras y durante 2 semanas, cuando a ella se la estaba todavía buscando, el motel dijo que no grababa, que eran cámaras solo de monitoreo, pero que no almacenaba las imágenes. 14 días después sabemos que tenían horas y horas de grabación. Con los vídeos hemos podido reconstruir ella caminando por toda esta avenida, que como podemos ver es una carretera súper transitada, pero a las 4:30 no es así. Ella camina, llega, ella entra por la puerta de este motel, entra corriendo ya. Eso nos hace pensar que ella está huyendo de algo o de alguien. Y por las imágenes que tenemos, entra y en vez de dirigirse a la recepción del hotel a pedir ayuda, se queda como media hora escondida en una esquina. Y después la vemos caminando detrás de este muro hacia la cisterna. Ella terminó aquí dentro. El caso de Devani se convirtió aquí en el rostro de la injusticia, del horror de lo que viven las mujeres en este país en el que cada día asesinan a 10 y se desaparecen a 7. Y las protestas, la indignación con esas declaraciones de la fiscalía que le echaba la culpa a ella, no lo pudieron soportar. Entonces se hizo un segundo informe sobre esa primera autopsia que desvelaba que ella había sufrido un abuso sexual y no hay un detenido. La fiscalía no tiene nada. ¿Por qué esta involucración tan personal en este caso? Para mí representó un poco la impotencia. La frustración de querer ayudar, de querer presionar para que se sepa, pero con muy escasos resultados. Yo ahora he venido aquí a Monterrey con vosotros, pero la última vez que vine fue para el entierro de Devani, que fue un momento muy intenso, muy, muy doloroso, especialmente para la familia. Devani le puso rostro al horror. Ella fue el rostro de los feminicidios. Fue el caso más mediático de un feminicidio que ha tenido México en los últimos años y se sigue sin resolver. Si este no se resuelve, si de este no sabemos nada, ¿qué pasa con las miles de mujeres, 3.600 cada año que matan aquí en este país? Señor, señora, no sea indiferente. Este motel está cerca de una carretera que le llaman la carretera de la muerte. Vamos a acercarnos y me explicas por qué se llama así. Estamos en el kilómetro 15, que es el que va de Monterrey a Nuevo Laredo, justo la frontera con Estados Unidos. Son 200 kilómetros y la llaman así, ese nombre horroroso, porque, por ejemplo, el año pasado, en unos meses, desaparecieron unas 200 personas en medio año, como en 6 meses. 200 desaparecidos en 6 meses. En 6 meses. Y tú, Bea, en todo este contexto de periodista, de mujer, de investigadora, ¿no tienes miedo? No tengo miedo porque yo estoy en una situación muy privilegiada. Los periodistas asesinados aquí en México, que este 2022 ha sido el más mortal de la historia, suelen ser periodistas locales que cubren información local, información muy chiquitita, y lo que los hace mucho más vulnerables. Suelen ser además muchos compañeros muy precarizados que les pagan 5 euros por nota, como dicen aquí, a cada pieza periodística, que incluso muchos solo transmiten a través de su página de Facebook o de su canal de YouTube y tocan intereses. El interés del alcalde de turno que quiere darle un terreno a un amigo y el periodista lo cuenta y se lo carga. Primero lo amenaza y después se lo carga. Es que es como si una situación de guerra, pero una guerra que no transcurre en una acción, no hay tanques. Pero la situación para el periodismo aquí, para los periodistas aquí,
es dramática y no pasa nada. El colectivo LGTBI también está en el punto de mira de las bandas violentas. Este país es el segundo país de América Latina, después de Brasil, donde hay más asesinatos de transgénero. Vamos a conocer a Carla. Ella es una española transexual que lleva muchos años viviendo en este país y ha sido víctima de amenazas y de ciberacoso, pero parece absolutamente decidida a plantar cara al miedo y a la provocación. Me da igual, me encanta. Yo, por existir, por ser una persona trans, he recibido innumerables muestras de odio, de amenazas, de insultos y vejaciones. Si usted es seguidor de MasterChef Celebrities, ya sabe que se encuentra en su recta final. Y aquí esta mañana nos acompaña la más reciente expulsada, Carla Gascón. Muy buenos días. Perdóname por recordártelo, perdóname. O sea, suena horrible. ¿Te vas contenta? No. ¿Te vas frustrada? Tampoco. ¿Cómo te vas? Me voy de malas. Miras a la porra todo. Carla, muchísimas gracias por... Manches, qué entrevistas más surrealistas me han hecho ahora mismo. Mejor vámonos al mercadillo a comer algo para pasar el trabajo. Me encanta. Tenemos león, cocodrilo, jabalí, venado, avestruz, cebra, llama, antílope, cucarachas, alacranes, tarántulas. Pues te he traído, como ves, a uno de los mercadillos más famosos de México, donde puedes encontrar cualquier tipo de productos. Ahora que que acabo de estar en MasterChef, pues me he aficionado yo a comprar el mercadillo. Claro. Entonces, aquí puedes encontrar carnes de todo tipo, de animales exóticos, bichos, todos los que quieras y más. Mírame a mí. Mírame a mí. En este lugar vendemos toda clase de insectos, comida prehispánica. Tenemos el alacrán, tenemos el escarabajo. ¿Las chinches son esto? Así es. Esas son hormigas chicatanas, ¿no? Ajá, las hormigas culonas, ¿no? Culonas. Así. Oye, ¿y gusanos de maguey? Son estos, ¿no? Así es. Pero es que yo los he visto más gorditos. Sí, es que no están fritos. No, flores tienes de todo. O sea, ya hay una tradición cultural aquí en México de comer todo este tipo de insectos. ¿Y qué tiene de bueno? Porque dicen que es muy nutritivo. No sé Sí, si es pura cierto. proteína. Pues a ver, vamos a picar algo. ¿Algún alacrán? Venga, un alacrán. No, yo me voy. ¿Se quita la cola o no? El aguijón es el único que no se come. O sea, dime qué tengo que quitar. Solamente no se come. Esto. Es Todo lo demás sí. Pero Almudena, no, espérate un momento. No, de verdad. Que luego te toca a ti. Así tal cual, ¿no? Me lo como así tal cual. Así es. Bien. Buena experiencia. Que está saladito. No, ¿Verdad que sí? Está muy bien. ¿Para qué te habré traído? Te tenía que haber llevado una panadería o algo de eso, algo normal. Un saludo al dúo del Garrote, Jorge Hinojosa y al Nieta de Disney, ¿no te entiendes? MasterChef, mi vida. Masterchef, claro. Esto de Masterchef Celebrity, ¿cómo ha sido la experiencia? Mi profesión siempre ha sido la actuación, pero el encontrarte dentro de una cocina en MasterChef Celebrity en México, pues está muy divertido. Eso. ¿Cocinabas antes o no? Pues a mi hija, paellas. Eres franca, eres real. No hay mentiras, no hay nada, me encantas. ¿Por qué? ¿Por qué te gustó? Porque es fregona. ¿Eso qué significa, luchadora? Es fuerte, es real, es firme en lo que dice. No se da de nada. Muchas gracias. Sigue así, ¿eh? Gracias. Carla, tú llegaste a este país y eras Carlos. Sí, porque hay que decir... ¿No? Y te hiciste famosa como Carlos, realmente. Y con una película que triunfó en este país. Yo empecé aquí haciendo novelas, pero realmente lo que me dio ya el boom es que participé en la película más taquillera de la historia de México. ¿Te hacías de malo? Sí, en ese momento hacía de malo, para que veáis si soy buena actriz, que hago cosas maravillosas.
Sí, ahora voy, provecho. ¿Cuánto te quieren? Qué alegría. Sí. Me parece muy valiente que incluso después de ser un actor famoso, ¿no? Decides cambiar, decides hacer tu transición y te enfrentas además a una situación muy complicada. Yo sabía lo que iba a suceder más o menos, sabía que iba a causar una revolución en mi entorno personal y sobre todo a nivel de trabajo, ¿no? Bueno, y a es un nivel país de la en el gente. que asesinan a transexuales y... Por eso, a mí me ha tocado, ¿no?, una labor, digamos, que yo no quería, pero que ha sido adquirida por convicción, que es ser adalid de una causa en un sitio que a lo mejor la necesitaba. Y yo lo que quiero, cuando me preguntas siempre en las entrevistas aquí, todo eso, qué es lo que pretendes y tal, simplemente pretendo normalizar las cosas y que la gente no nos vea como bichos raros, sino como personas que podemos hacer todo tipo de cosas y no en un subterfugio en la prostitución o cosas así. Hemos contado cómo te iba afectando la vida profesional, pero y en lo personal, porque tú empiezas a recibir amenazas y acoso. ¿Qué situaciones Y empiezas a obviamente vivir? cuando tú estás en una sociedad en la que esto no se consiente o se ve como una cosa negativa o mala y tal, pues llegan los insultos, llegan las burlas, las risas, las mira, tal, las miradas, ¿no? Y sí he recibido amenazas de muerte. ¿Qué te decían? Pues, de todo, o sea, pues los típicos insultos, maricón, puto, travelo, no sé qué, transformer, no sé cuántos, los insultos y las barbaridades que te puedas imaginar. Te voy a enseñar alguno, así el más fuertecito que tengo. Este es uno de los mensajes que te han enviado por las Mira qué redes, bonito. ¿no? Pinche quimera de mierda, no te conozco y solo de verte en Masterchef. Espero que termines en una bolsa toda descuartizada. Es que esta hace gracia, no me digas que no de lo maligno que es, o sea. ¿Cómo te quedas después de esto? Pues ahí sí me enfadé muchísimo. Bueno, y aparte es que da un poco de miedo, ¿no? Obviamente estoy en una posición que no tienen muchas personas y aquí se cometen asesinatos y feminicidios y a personas trans todos los días, igual que en todo el mundo hay mucha violencia, ¿no? Carla, es admirable de todas formas cómo afrontas, ¿no? Y cómo enfrentas estas amenazas y este acoso, y eres todo un referente y toda mi admiración. Gracias. Saco de tarántula. Bueno, ¿y esto qué es? Esto es una invitación que te hago yo, porque como he visto que te han gustado antes tanto las cosas que te has comido, pues ahora te vas a comer por lista. Me has encargado un... Bueno, es que te voy a hacer hasta una foto y todo comiéndotelo. A ver si tienes valor. Probarlo, ¿no? Bueno, voy a darle la patita. Que ni lo veo. No, qué asco. México ha alcanzado ya una cifra dramática, más de 100.000 desaparecidos desde que hay registros en 1964. Es, después de Irak, el país con más desaparecidos del mundo. Aquí estamos viendo algunos de sus rostros, algunos de sus nombres. Detrás de estas desapariciones hay violencia sexual, hay trata de mujeres, hay sobornos, hay ajustes de cuentas, y muchos de estos casos ni siquiera se investigan y son las propias familias las que lideran la búsqueda de sus seres queridos. So, before you go, was there something I could have said to make your heart beat better? If only I'd have known you were the storm to weather. So. Me enseña la fotografía. Ella es Yolanda Isabel. Cuéntenos qué les ha pasado a sus hijos. Los dos salieron a entregar una ropa que le estaban pidiendo aquí en la esquina del kinder. O sea, en este mismo sitio, casi a unos metros. Sí, a poca distancia de la casa. Y ya de ahí ya no regresaron ninguno de los dos. ¿Ellos eran novios, vivían juntos? Ellos eran pareja. ¿Tienen qué edad tienen? Yolanda Isabel tiene 18
Y mi hijo 24. Y 24. ¿Y han denunciado ustedes su desaparición? Sí, ya fuimos a denunciar, pero dice que lo andan buscando, pero tampoco no lo encuentra, dice que... Y así no sabe nada. Pero hay agentes destinados al caso de su hija y de su hijo, o son sobre todo ustedes y acompañados van de los vecinos, ¿no? Sí. Sí. Esto, Bea, suele ocurrir, ¿no? Al final son los padres de los desaparecidos los que tienen que empujar y hacer acciones como estas, ¿no? Una labor que debería estar mucho más apoyada por el Estado y siguen siendo las mamás, los papás, pero sobre todo las mamás, quien tienen que salir con lluvia, haga 40 grados, a pegar carteles a buscar a sus hijos. ¿Se sienten abandonadas en esta búsqueda de sus hijos? La verdad, sí. ¿Hace cuánto que desaparecieron? Hace 2 semanas. Por eso le pido a Dios que los regrese, que los traiga. Y así que no les pase nada malo. ¿Y usted, Yolanda, qué cree que le pasó a los chicos? Mi hija le hizo un favor a una amiga, según una amiga de ella, de entregar una ropa. Esa ropa era para un muchacho que no está aquí, está en Cerralbo. Posiblemente a la que pensaban llevarse era esa muchacha porque ella era la que iba a entregar la ropa. Y al final de cuentas la que salió a entregar la ropa fue mi hija y un muchacho. ¿Y temen que pudieran haber, no sé, desaparecido violentamente o que les...? No, bueno, yo pienso que sí fue un levantón por parte de ella. Un levantón es que se los llevaron. Que se los llevaron. Bueno, esto desgraciadamente ocurre demasiado a menudo, ¿no? Sí, esta es la tragedia de este país, que tiene ahora mismo 110.000 desaparecidos. Aquí solo en Nuevo León son 6.700 personas. Aquí ha venido el Comité de Desaparecidos de la ONU a decir que esto es una práctica sistemática en el que las familias se enfrentan solas, porque esto que vemos se repite diariamente en todas partes del país. ¿Por qué pasa? ¿Quién desaparece? Que puede ser cualquiera. Hay un mayor porcentaje de hombres desaparecidos. Las causas suelen ser distintas cuando desaparece un hombre que una mujer. Si hay una diferencia de que la gente con menos recursos luego es más difícil que se encuentre. ¿Por qué pasa? El altísimo nivel de impunidad, de que no pasa nada, crea un clima en el que es más sencillo que, por ejemplo, un novio pueda desaparecer a su pareja, que alguien que debe dinero a alguien pueda ser desaparecido. O sea, las causas suelen ser muchas, aunque hay un altísimo porcentaje en el que están involucrados los poderes públicos, pues desde agentes, personal de justicia y también el narcotráfico. La impunidad es algo a la orden del día, es algo que se nota en el ambiente, que hay personas que parece que pueden hacer lo que les dé la gana. ¿Esta es una zona muy controlada por el narco? Esa es una pregunta muy difícil, Almudena, porque hay pocas zonas libres de narco, sí. ¿no? Gran parte del país tiene una fuerte presencia del narcotráfico. La zona norte de México, la que está ya pegada a Estados Unidos, sobre todo por su localización, es la que tiene más trasiego del narcotráfico y más violencia. Es una zona caliente. ¿Cómo llevas tú personalmente, que has investigado tantos casos, ¿no?, de desaparecidos, esta sensación de frustración por la falta de justicia, ¿no? La verdad es que te toca, no lo puedes evitar. Yo estuve aquí en abril cubriendo sobre todo varias desapariciones de mujeres y soñaba con ella. Soñaba con los carteles de búsqueda, soñaba con las cejas, con los ojos, con la nariz. Y luego, por otra parte, te sientes muy impotente porque sabes que haces lo que puedes, contarlo es una parte, porque lo que no sale en los medios, lo que no estamos presionando a las autoridades, preguntando y cómo va esto y qué dispositivo has creado, parece que no ha ocurrido. Entonces estás haciendo un poquito, pero no es suficiente.
Estamos en el barrio de Tepito, uno de los más bravos y salvajes de la Ciudad de México. En realidad lo llaman así porque es el barrio quizá más peligroso. Es un lugar controlado en buena medida por las bandas criminales y donde los delincuentes conviven también con la gente más humilde. En muchas de estas calles es donde se cometen más asesinatos de toda la ciudad. Es un lugar además en el que los vecinos veneran y adoran a la muerte. Yo creo que en México aman mucho la vida porque son muy conscientes de la muerte. Pero al final lo que yo intento, por lo menos yo, es no pensar en que me puede pasar algo, porque puede pasar. El primer día ya fue encontrarme a gente pegando tiros afuera de donde estaba trabajando, que para mí eran petardos y resultó que eran disparos. Entonces, bueno, todo esto fue muy impactante y curioso. No te vayas. Te mato, la verdad. Me encontraba cadáveres en la carretera cuando iba conduciendo o veía la violencia, estaba. Y sí, ahora tengo mucho más miedo que para entrar en según qué sitios que antes. O sea, el Catepec no he vuelto, por ejemplo, y tengo amigos todavía ahí trabajando y no he sido capaz de volver. Porque no tengo coche, porque no tengo quien me lleve, porque en transporte público no me iría en la vida hasta ahí y porque sé que me la juego, porque al final pues es blanquito, mi estatura ya sobresale por encima de la media, entonces soy como alguien que enseguida se detecta que no es de aquí. Este es el barrio de Tepito, el famoso barrio de Tepito, donde, bueno, esta es la tercera vez en mi vida que vengo, pero no es un sitio de los más recomendables que te digan para venir. Y de hecho te dicen que no vengas, porque aquí se mueve mucha mafia y bueno, estás expuesto a que te maten. Dicen también que de aquí salen muchos de los extorsionadores, ¿no? Y que actúan luego en otras zonas de la ciudad, ¿no? Claro, es una zona que se da para ello. O sea, al final yo creo que aquí desde pequeño vives la violencia, vives los robos, vives los asaltos, entonces es una cuna para que eso crezca y sigan los pasos de lo que ven. ¿Dónde estamos ahora, Óscar? Pues ahora estamos en la calle Jesús Carranza, una de las calles que más muertes, no, si no es la que más muertes ha tenido. ¿De este barrio? En los últimos 8 años hay como unos 280 muertos solo en esta calle. Muertos. ¿Y por qué matan a tanta gente en esta zona? Pues hay mucha venta de droga, hay un cártel como muy local que controla toda esta zona. Es Unión Tepito y es un cártel pues, de gente local. O sea, Tepito está controlada por la gente que vive en Tepito. Y lo más curioso de este barrio es que aquí se reza a la Santa Muerte. ¿Qué me dices? Pues será curioso ver un altar que hay aquí pues oye, vamos a verlo. Dedicado a la Santa Muerte. Hay de narcos y de damas y de ilegales sin suerte. Hoy le canto a la patrona. Los días 1 de cada mes esto se llena hasta los topes de gente y ahora pues bueno, seguramente encontramos pues como esta familia que están aquí rezando o dándole su ofrenda, que suelen ser de alcohol y de tabaco. Nosotros trajimos una cerveza, ¿sí? Un cigarro, ajá, y cositas. Como pequeñas ofrendas que se le traen. ¿En qué les ayuda? Me ha ayudado en varias cosas. Varias cosas que se le piden, varias cosas que nos ha cumplido. Yo adoro y quiero a la muerte. ¿Por qué le has traído el ramo de flores? Por agradecimiento. ¿Y qué te ha hecho la Santa Muerte? ¿Qué te ha dado? Me regaló salud. Ella nos ha hecho muchos favores. Mi mamá estuvo muy mala y yo le pedí mucho a la Santa Muerte que me la aliviara y me la alivió. Ahora sí que desde muy chiquita yo creí en ella. Es como una segunda mamá. ¿Tú qué le dices a ella? Pues nos ponemos a hablar de las vidas y le damos gracias de que pues nosotros somos comerciantes y nos fue bien, gracias a Dios. No le temo a la muerte. Vamos a conocer a doña Queta, que es la que montó un poco esto y yo creo que nos podrá hablar más. ¿Qué tal, doña Queta? Hola, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy encantada de saludarla. El gusto es mío. Al artífice de todo esto, ¿no? Qué maravilla que ha conseguido usted traer aquí a miles de personas. De todo el mundo. La gente viene, se va, le trae pasteles, le trae mariachis, le trae miles de cosas. Asustarme, llevándome a tu presencia.
¿Y usted qué es lo que, cuál es su labor, cuál es su papel en todo esto? Tengo un papel. Yo puse el altar, la muerte, el diablo y Dios me mantienen. La curiosidad, el morbo o la fe hizo que viniera tanta gente. Porque, ¿qué significa ser devota de la muerte? Adorar a la muerte. No se adora. Somos devotos. Tenemos mucha fe. Pero primero que nada es Dios. Se dice que aquí vienen muchos malandros, ¿no? O sea, que viene gente, digamos... A nadie le afecta. Aquí puede venir... Vivimos en un país libre y hay que enseñarnos a respetar. Si vienen, pues son sus necesidades. Si son, como tú les llamas, malandros, son felices en su mundo, no le hacen daño a nadie. Tiempo al tiempo, cada quien tenemos lo que nos merecemos porque no lo ganamos. ¿Qué tipo de gente viene entonces? ¿Quién sabe? Yo nunca les pregunto la verdad. Pero nos dicen que vienen incluso narcos a adorar a... Bueno, pues adorar, sí, no, a venerar. Mira, vamos por partes. Yo respeto y fíjate lo que hablas. Fíjate bien lo que hablas. A mí no me interesa tu pregunta, porque a mí me puedes meter en conflictos, lo cual no debes de hacer esas preguntas. Bueno, yo le pregunto por lo que dicen y como... Pero fíjate lo que tú hablas, porque eres tú la que habla. Yo en mi vida he visto un narco aquí. ¿Tú crees que esa gente que es multimillonaria no tiene para poner en su casa un altar de oro? ¿Qué chingados hace aquí? Hay que ser honesta. Este es un altar para la gente jodida, para los pobres, para los que tenemos hijos en la cárcel, tenemos hijas con SIDA, enfermos, cánceres, no tenemos que comer, no tenemos trabajo, no tenemos casa. Para eso es, para que nos ayuden. Y el día más importante creo que es, bueno, estamos viendo aquí algunas fotos donde se reúnen miles de personas, ¿no? Bueno, ahí es un día primero de cada mes. Cada día primero de cada mes así se pone. Ni entras ni sales, se pone hermoso. Óscar, ¿tú cómo ves esto? Esta especie de fascinación por la muerte, ¿no? Que es como muy... Pues llama mucho la atención. Tú que llevas aquí ya varios años en México. Hombre, para mí es sorprendente porque en España no tenemos nada de esto, entonces es cuando menos te sorprende. Pero bueno, al final es la misma imagen que la Virgen, solo que de una calavera. Entonces es otra forma de adorar a otra imagen diferente. Yo creo que es al final el concepto de esto. Claro, pues lo he que dicho. Sí. Muchas gracias, No, Neta. Gracias a todos. Que Dios los bendiga. Ser empresario en México, tener un negocio, por pequeño que sea, implica estar en la diana de los grupos violentos que amenazan y extorsionan. Hay decenas de miles de personas que reciben estas amenazas a diario, lo que al final obliga a los ciudadanos a vivir con miedo y en alerta permanente. Sí, me ha tocado extorsiones cuando tenía mi restaurante y te sientes sin protección, amenazado, con mucho miedo. Almudena, buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida a Sibao, el mejor restaurante de México. Bueno, qué bien estar aquí contigo. Estás en tu casa. ¿Qué tipo de cocina tenéis? Cocina internacional, con ingredientes mexicanos y técnicas españolas. Ajá, muy bien. Oye, pues ¿qué tal si nos sentamos y me cuentas tu historia? Por favor. Cuéntame cómo, cuándo y por qué llegas a México. Yo conozco a la que actualmente es mi esposa hace 16 años en Lanzarote. Trabajaba en un hotel 5 estrellas lujo. Soy director de sala y sommelier. Y pues nos conocemos, nos enamoramos y al año y medio estábamos aquí en México los dos. Sobre todo para la gente que estáis en el mundo de los negocios, la empresa, el tema de la seguridad, que es de lo que estamos hablando, ¿cómo es el día a día para lidiar con este problema, ¿no? Que supongo que está en vuestra cabeza desde que os levantáis hasta que os acostáis por la noche?
A mí me han pasado varias cosas, intentos de secuestros virtuales, extorsiones, llamadas también aquí al restaurante. Un poco ese es el día a día, digamos. ¿Y cómo es un secuestro virtual y qué te pasó exactamente? Bueno, pues llamaron a casa de mi suegra, hablaron con mi suegra y pues tenían secuestrada a mi esposa. Entonces yo estaba en mi casa, mi mujer es chef, que estaba dando una clase en una universidad y yo llegué a la universidad buscándola como loco y efectivamente ella estaba dándola su clase. Era una llamada, un secuestro virtual, pues a ver si cuela, ¿no? Son llamadas de extorsión y de secuestro que hacen desde cárceles. De hecho, en los casos que a mí personalmente me han extorsionado, yo lo primero que hago es colgar el teléfono. Compruebo de que mi familia esté bien y pues a seguirle. Claro. No podemos hacer otra cosa. Se habla del derecho de piso, por ejemplo, que me gustaría que nos explicaras exactamente qué es. Sí, los grupos delictivos preparados pues piden el uso de suelo. Claro que sí, para que sigas trabajando. Si no, pues te extorsionan con vamos a matar gente dentro de tu restaurante, vamos a hacer diversas cosas si tú no, como dicen aquí, no te reportas mensualmente. Tuve un restaurante de cocina española durante 3 años en Querétaro y ahí también se complicó la cosa. Los últimos meses recibimos llamadas de extorsión pidiéndonos uso de suelo. Vamos a acabar con tu negocio si no accedes al pago. Y pues sí, desgraciadamente tuvimos que cerrar, hacer las maletas y vámonos. ¿Nunca llegaste a pagar ese derecho de piso? No. ¿Y la mayoría de los que son extorsionados lo pagan? Sí, por miedo, claro. Pasa un poco como en la mafia napolitana. Tú imagínate que en un mercado hay 1000 puestos y por cada puesto que hay puesto le cobras 10 pesos a alguien por protegerlo porque tienes el poder. De entrada vas a pagar 50.000 baros para hoy. Imagínate la cantidad de gente que hay haciéndose rica con ese tipo de cosas. Aquí en Monterrey, Nuevo León, hubo 8 años muy fuertes con eso, muy fuertes. Estar en un bar, un restaurante también y que entraran 2 o 3 pistoleros y mataran a 3 o 4. Estamos hablando de no hace tantos años, ¿no? Unos 6, 7 años más o menos. A pocas calles de nuestra casa se encontraron unas bolsas de basura en medio de la carretera y eran 8 cabezas. ¿Y cómo vivía la gente eso, no? Eso de pronto ir por un puente y encontrar cuerpos colgados. Pues bueno, como te digo, con mucho miedo y a las 6 de la tarde, antes de que baje el sol, en la casa, ¿no? Toque de queda y todos a la casa para lo que pueda pasar esta noche, ¿no? La gente empezó a convivir incluso con las narcomantas. Cuéntanos, ¿qué era eso? Sí, pues colgaban mantas de los puentes y cadáveres advirtiendo que ya esta plaza es nuestra, ¿no? Amenazando a la banda rival, digamos, ¿no? Pero pues los civiles y la gente de pie, pues imagínate el terror, ¿no? Que provocaba todo esto, el terror. Fíjate, esta es mi familia, Miriam, mi esposa, encantada. Lucía, la pequeñita de la familia, la pequeñita. Y Gerard. Ahora que estamos con tus hijos y con tu familia, ¿cómo manejas el tema también de la seguridad? Porque supongo que con hijos, ¿no? Y con niños pequeños, sí. Todo este tema también será inquietante. Básicamente, ¿no? También intentamos no ir a sitios conflictivos ni horas conflictivas, ¿no? Cada uno pues tenemos nuestros coches y bueno, vivimos aquí muy cerca de San Pedro, Garza García, entonces también vivimos en una zona bastante segura, ¿no? Y eso nos da un poquito más de tranquilidad, ¿verdad? Miriam, tú además con lo que os ha pasado, con lo que habéis vivido en Querétaro, todo esto que habéis sentido muy de cerca, ¿no? La presión de lo que es la violencia, ¿cómo lo manejas? Y sobre todo con el tema de los niños, ¿no? Bueno, sí, como mamá, pues siempre previendo los lugares, no dejarlos ni un momento solos, que está como esa paranoia de dame la mano y no me sueltes, ¿no? Siempre tratando de estar en ambientes seguros, cuidados. Y bueno, siempre el peligro pues puede estar en cualquier sitio, pero
siempre cuidando eso, ¿no? ¿Porque utilizan también a los niños para amenazar a los padres? En algunos casos hacen algunas llamadas como de extorsión, pero bueno, si eres más sensible o te toman en un momento complicado, pues sí puedes llegar a creerlo, porque incluso te llaman y escuchas llantos de niños o con voces que en ese momento pues estás vulnerable y piensas que sí es la voz de tu hijo, y por eso siempre las autoridades nos anticipan que, bueno, no creamos cuando nos llaman o que colguemos inmediatamente para evitar pues que pasen esas situaciones, porque a veces te hacen depositar dinero o te extorsionan en ese momento y pasa en un segundo. Aquí en México hay unos 36.000 homicidios cada año. La violencia es la principal inquietud de los ciudadanos de este país. Estamos en este lugar, que es un centro en el que se enseñan tácticas de defensa personal dirigidas específicamente a evitar asaltos y secuestros y a enfrentar a las bandas criminales. Aquí viene también Isabel para aprender a defenderse. Los españoles que vivimos en México, a lo que más le tememos definitivamente es a la inseguridad. A asaltos, a secuestros express. Pensar cada día que sales a la calle que no sabes si vas a volver. Buenos días, les doy la bienvenida a Tactical Response Institute, al curso de formación básica para la defensa personal. La finalidad es que tengan las herramientas para poder salvar su vida. Recuerden las reglas. Nunca actuar en desventaja, siempre pedir ayuda y hacer del factor sorpresa un aliado. Empezamos con jab cruzado, golpe básico. 2, 3. Isabel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Te voy a cazar un momentito para que me cuentes qué estás haciendo aquí, lo que estás aprendiendo. Estoy aprendiendo a coordinarme. Ya. Cuéntame qué es esto. Esto es un curso para defensa personal, para sobre todo saber reaccionar y bueno, poder escapar en una situación de agresión. ¿Y es tan frecuente este tipo de casos de que hay asaltos, secuestros? ¿Es algo tan común? Es el tema de todos los días. Si no te pasa a ti personalmente, sabes de alguien que le ha pasado. Tú tuviste ya un susto, ¿no? Tuve un susto personalmente con una agresión cuando iba en el coche y se acercó alguien por el lado del conductor con una pistola, me tocó la ventana indicándome que me pasara al otro asiento y bueno, no supe cómo reaccionar y bueno, afortunadamente había un camión de militares, se asustó el asaltante, salió corriendo. Y bueno, esa ha sido la vez que te pasó. Me asustó al ver una pistola. Y supongo que también gente de tu entorno, ¿no? ¿Le ha pasado algo? A mis hijas, tengo 4 hijos y a 2 de mis hijas les ha pasado pues varias veces. Incluso a una de ellas le sacaron también una pistola. Yo creo que ahora, en este momento, se tiene más miedo. Yo, por ejemplo, con mis hijas, que son jóvenes, que conmigo misma. Porque yo pienso, bueno, a lo mejor me van a asaltar o lo que sea, daré lo que tengo. Pero claro, ellas, al ser jóvenes, que pienso que sí pueden llegar a ser secuestradas y no saber de ellas, ahí sí es un continuo temor, ¿no? Que tienes que normalizarlo, tienes que vivir. Qué difícil. Pero bueno, es difícil. Te dejamos para que sigas con tus prácticas. Venga. Osvaldo, tú eres uno de los instructores de este centro. ¿Qué es lo que enseñáis exactamente? La prevención es la base. Yo creo que un 80% para salir adelante en estas situaciones está en la prevención y un 20% en la reacción. Cuando estamos reaccionando es porque todo aquello que llevamos en la fase de la prevención ya nos sirvió. ¿Todo el mundo puede enfrentarse a eso? Vemos gente como más entrenada, pero gente también de la calle, ciudadanos de a pie, ¿no? Sí, es importante empezar a generar una cultura de protección, una cultura de autodefensa. Más vale saberlo y no necesitarlo que tener una situación de emergencia y no saber qué hacer. Hasta los niños hay que enseñarles. Claro. ¿Cuál va a ser el siguiente paso de formación? Cómo proteger a una persona que sufre un atentado yendo circulando en su vehículo.
Isabel, entonces tú a lo que más temes es a un secuestro, ¿no? Sí, sobre todo un secuestro express, porque llegan, de alguna manera se suben a tu coche o te bajan o cuando vas en un taxi y entonces te llevan al cajero o dependiendo de las tarjetas que traigan y entonces, claro, tienes que sacar el dinero. Y después hay otro tipo de secuestro que es el que a lo mejor porque ven que traes un buen coche o algo y entonces, bueno, pues intentan también llevarte y entonces ya después pedirán una recompensa, ¿no? ¿Haremos una prueba? Sí, claro que sí. Vamos sobre la avenida, es una situación real, normal. Ellos normalmente actúan en motocicletas, se te acercan, te pueden mostrar el arma o con la misma arma pueden estar pegando en el vidrio. Aceleras y das el volantazo para estamparlos a ellos y después de ahí, vámonos. Fuerte. Eso. Pues sí, hay que aprender a controlar ese miedo. El miedo se convierte en un sistema de alerta. Empiezas a aprender a vivir con él. El miedo nos salva de muchas situaciones, pero hace que también nos metamos en muchos líos muy feos. Todos tenemos miedo porque pues, es un país inseguro. Nos encontramos en la Plaza Garibaldi, es una plaza emblemática de la Ciudad de México. Es una plaza popular, pero realmente ni los expatriados ni las personas que viven en la Ciudad de México la suelen frecuentar mucho, sobre todo porque está en una zona céntrica que nunca ha tenido fama como de ser lo más segura. En el 2018 aparecieron aquí unos sicarios vestidos de mariachi, hicieron una masacre, mataron muchísimas personas de una forma muy indiscriminada. Se hicieron a tiros. La Ciudad de México había sido siempre una burbuja, se sabía de casos muy aislados de narcotráfico y eso fue un detonante para darnos cuenta que también la Ciudad de México ya estaba totalmente invadida. Después de aquel siniestro del 2018, el trabajo para nosotros como el servicio del mariachi bajó un poco y nos han visitado muy pocos turistas aquí en Plaza Garibaldi, Ciudad de México. Ahorita ya está más segura nuestra plaza, hay más alumbrado, mucha seguridad, tenemos el servicio de policías aquí al lado. Por la sierra yo me voy, las estrellas y la luna. Yo pienso que el tema del narco, sobre todo, es que me da hasta miedo decirlo, pero creo que es un tema involucrado con el gobierno. Llega un momento que ya no se sabe si es el gobierno o es la población o son todos juntos, porque lo han dejado crecer en una forma muy impresionante. Yo he perdido totalmente el sentido de respeto hacia ellos, hablando de cualquier autoridad, pensando en la policía, pensando en las delegaciones, en los ayuntamientos. Creo que son las últimas personas a las que puedes acudir. Desafortunadamente, la policía tiene muy poca credibilidad en este país. Que aquí la policía normalmente cuando te para es para sacarte dinero. Pero yo una vez me senté con un policía federal, lo tengo que decir así seriamente, y le dije, oye, hablando de esto de las mordidas, le dije, ¿qué te parece a ti el asunto este de las mordidas y tal? Y dices, ¿cómo crees que iba a poder estar cenando yo aquí? En México la violencia está completamente normalizada. Pasan cosas escandalosas, como que maten a 6 personas en Guerrero en la misma calle y la gente pase y sigue haciendo sus compras. Como que la gente coma perritos calientes con un cadáver de un tipo recién baleado al lado. Yo creo que la normalización de la violencia existe porque no podemos continuamente vivir con un temor y una paranoia porque no saldríamos a la calle. Hay una parte que yo recuerdo mucho de cuando llegué y era llamar a mi familia a contarle las cosas que veía. He visto un muerto en la calle, he visto que han asaltado a alguien, pero lo acabas integrando como algo del día a día, algo normal. Saco fotos a
a las portadas un poco de los periódicos amarillistas, porque los titulares como este, carne seca, en la que aparece un cadáver colgado y así, pues me llaman mucho la atención. Y voy ya como un par de añitos coleccionando así, siempre que las portadas son un poco furiosas, pues lo voy sacando fotos y voy haciendo mi propia colección, que quién sabe para qué lo utilizaré, pero ahí lo voy guardando. A la muerte le restan importancia con esta parte de la comedia, con esos titulares con doble y triple sentido que siempre buscan aquí. Entonces esto me parece muy curioso. O sea, ¿quién hay detrás de todo esto haciendo... ¿Quién piensa cuando alguien está muerto en sacarle gracia a esto, no? Por ejemplo, este titular, a un señor se le cae un techo encima, aparece el hombre, el señor muerto ahí, el titular es techo de menos, y hay esa dualidad de techo de menos, hay un techo menos, techo de menos, le echo de menos a este hombre que ya no va a volver. Entonces juegan con esa dualidad de palabras. Aquí se llama mucho el albur, que es el juego con las palabras, y lo llevan a la prensa. Entonces creo que esto es lo que al final venden. Cada periódico juega con los titulares. Creo que es algo muy normalizado. En España igual nos escandalizaríamos mucho con esto y aquí es muy normal. Estamos en el famoso Coliseo de México. Este es el ambiente que se respira antes de un espectáculo de lucha libre. Aquí estamos viendo cómo venden las famosas caretas, las máscaras de los luchadores. Es el deporte, recordemos, uno de los más entroncados con la cultura mexicana, uno de los más representativos de este país, donde los luchadores usan, pues eso, máscaras, disfraces, un espectáculo que no escapa de cierta violencia. Incluso algunos luchadores han llegado a ser objetivo también de las bandas criminales. Vamos a asistir a uno de esos espectáculos. Esta es la chula. Ah, la clásica. Bueno, a ver si... Oye, pues está chulo porque me siento... Te agarro y te doblo. Sí. Me voy para la lucha. Pues se va para la Vale, lucha. Venga. Yo nunca he estado en un espectáculo de lucha libre. Yo tampoco. He estado de boxeo acá, pero vamos, tiene la misma pinta. Mira qué bonito. Sí. Retro, el famoso retro. Así es, un gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Bien. ¿Por qué lleváis la máscara? El enmascarado es parte de la cultura mexicana. Es algo que los guerreros aztecas ya utilizaban una máscara. Existía lo que eran los guerreros águila y los guerreros jaguar. Es más intimidante. La máscara me da la capacidad de poder interpretar otra personalidad que vive dentro de mí. Hay muchos niños y muchos jóvenes de este país que sueñan con vosotros y os tienen como grandes ídolos, ¿no? ¿No es de alguna manera fomentar también la violencia entre los jóvenes? No, para nada. Desde un principio se enseña a la persona que va a comenzar a entrenar que eso únicamente se debe de hacer arriba de un cuadrilátero. Y dentro de los entrenamientos uno está consciente del daño que uno puede infligir a la otra persona. Vemos que la grada se pone como muy brava, ¿no? O sea, la gente muy agresiva. ¿Qué hace? Eso es parte del ambiente, por eso también se le considera a la lucha lo que es el deporte espectáculo, porque al público se le permite interactuar con el luchador. La violencia acaba condicionando la vida de los ciudadanos, pero en realidad todos tienen que seguir adelante con su día a día y manejando como pueden esta situación. Algunos incluso consideran que es el sentido del humor la mejor terapia para hacer frente al miedo, al conflicto y a esta violencia.
Creo que el humor, y a veces cuando es negro, te ayuda a superar lo peor, temas que no podríamos tocar. Yo, de hecho, siempre me gusta acabar los shows diciendo, y recuerden que en esta vida tan loca que vivimos y todo, con un poquito de humor, la vida siempre pasa mejor. Me llamo Gerard y que lo vamos a cambiar por Gerardo, que ustedes aquí Gerardo. Y mi suegra no lo sabe pronunciar muy bien, me llama Geral. Algunos me llaman Gerald, otros me llaman Gerardo, algunos me llaman Gera y mi esposa me llama pues para chingarme, ¿verdad? Hola Gerard, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Súper bien. Aquí de estar en tu show, de un español muy mexicano, como te describes a ti mismo. Pues sí me dicen ya de que ya soy uno de aquí, o sea, ya más mexicano que en Chile. Y yo, pues bueno, pues sí, en parte sí, llevo aquí 10 años. Con familia, niños, todo, pues me siento también de aquí. Y esto de ser monologuista en México, nada menos en un país que no es el tuyo, aunque te sientas de aquí, ¿cómo empieza esta historia? Esto yo a veces también me pregunto, ¿en qué momento ha pasado esto? Yo trabajaba en Alemania y soy diseñador industrial. Y pues ahora estoy en México y soy humorista. Nada que ver. ¿Y de qué te ríes exactamente? Abordo a manera de monólogo cómo impresiona para un europeo a lo mejor que viene y de repente pues te topas con un arma, cosas que a mí nunca me ha pasado. A mí me han rodeado en el auto con metralladoras. Entonces, claro, no estás preparado para eso. Te cagas. Y es lo que trato de expresar con humor. A mí me pasó. Para que me entiendan, era un camionetón grandotote de estos pick-up, pero grandototes, con los vidrios todos negros, ruedas muy grandes y una música tal que así. 500 balazos, armas automáticas, pecheras portaban, de cuerno las ráfagas. Hombre, es que yo no sabía que todo ese pack fuera un indicio de algo. Entonces yo hice lo mismo que hubiera hecho en cualquier lado y le menté la madre. Rugen motores. Bajó el vidrio, me miró a los ojos y llegó en contacto y con un celular va y me dice, pues ahora te van a levantar para que se te quiten los pendejos. Digo, a mí no me levanta ni mi madre, me vas a levantar tú. Hablas de violencia, hablas de narcotráfico. No sé, bueno, yo en principio no te he escuchado palabras como narco. Yo he aprendido que lo mejor es no focalizar nunca lo que dices, o sea, palabras como narco y tal es mejor no, o sea, porque hay delincuencia de muchos tipos, igual eso sería enfocarla a eso, ¿no? Una palabra muy de aquí, para que vean que sí controlo, me culié. ¿Y la reacción del público cuál es cuando tocas estos temas más complejos y más sensibles para la sociedad mexicana? Y el mexicano es especialista en saber reír de las cosas, porque aquí es duro. Sí. Y el humor es, pues bueno, es como una terapia, ¿no? Pues mira, esta es la macroplaza. Tenemos el Cerro de la Silla ya, que es un emblema de la ciudad. Una ciudad en la que pasaban cosas tremendas hace unos años. Monterrey es como, bueno, y cualquier ciudad de por aquí, como el Polo Norte. Porque cada día amanecemos -2, -6, menos... Ya, y es una realidad, o sea, a veces... Con humor. Haz de cuenta que esta era la ciudad más segura de México. Eso sí era un hecho, y yo la conocí. En el 2009-2010, bandas rivales de narcotráfico llegan a la ciudad. Fue una guerra. O sea, tuvo que venir el ejército porque la policía no podía ya. Y aparte eran muy contundentes, o sea, para realmente hacerse notar. Yo he visto aquí decapitados y colgados en un puente que les metieron fuego. Y fue cuando dices, yo lo había visto en las películas, pero esto es de verdad. Y entonces empiezas a cambiar toda tu manera de pensar. Si alguna vez me siento derrotado. Yo cuento esto con mi familia o amigos a veces en España y me dicen, tío, ¿qué haces allá? Y yo pues digo, no lo sé, tío, no sé. Y te hago la misma pregunta, ¿qué haces aquí a pesar de todo esto? ¿Qué te conecta con esta Yo en el ciudad? escenario a veces se los digo de que, oye, como soy extranjero, a mí me preguntan mucho, oye, ¿cómo es México? Y yo digo, México es como el chile. Porque aunque te pica, te jode, y después del ojete al día siguiente, ahí estás comiendo chile, ahí estás. O sea, aquí hay... Es que aquí está lo mejor o lo peor. ¿Cuál es la relación de los ciudadanos con las instituciones, con el gobierno, con la policía? Cuando la policía de plano ya no se responsabiliza o lo que sea, la gente haga la justicia por su cuenta. Yo he visto aquí imágenes de linchamientos y sí. ¿No hay en ciertos lugares también alguna
admiración, ¿no?, por todo lo que viene de la Claro, cultura claro. narco. De hecho, ¿Esto aquí- cómo se manifiesta? ¿Cómo lo Aquí, veis? bueno, en la televisión online y todo eso, pues hay series y documentales del Chapo, de narcos y de todo. O sea, hay una narcocultura, se Ujú. podría llamar al final, Ujú. porque hay música dedicada a eso, hay películas, hay corridos, como los llaman. No niego que en algún punto los narcos pudieran ser como Robin Hood. Sí robaban a los ricos y se lo daban a los pobres. Y hay gente que los defiende y, o sea, por eso era difícil atraparlos, porque si todo tu pueblo te defiende y les has estado dando comida y, no sé, necesidades y cosas, pues te defiende, entonces, claro, por más que te busquen, nadie te va a delatar. Pero claro, también hay la gente que de plano, pues, repudia eso, o sea, pero es que ya te digo, México es un país de contrastes. Quisiera morir de sentimiento. En México la cultura de la violencia está muy presente. Lo notan los investigadores que estudian, por ejemplo, el narcotráfico, los cárteles, cómo se convierten en figuras. El Chapo Guzmán tiene billetes a su nombre. Hay una cierta adoración que se convierte en mucho tipo en una permisividad. Hay un dato muy curioso. México es uno de los países que más consume cine de terror y cine gore. Como si no tuviera suficiente aquí en las calles. Nos vamos a arrancar con el mariachi. Un temita para que vean qué sabroso es México, señores. México vive una situación de conflicto diario. Las cifras de crímenes son estremecedoras y los delitos siguen al alza, dejando además graves secuelas a todos aquellos que lo sufren. ¿Qué habría que hacer para reducir la violencia en este país? Es la pregunta del millón de euros. ¿Cómo solucionar la violencia en México? Se me ocurre pues, que hay que fortalecer el sistema judicial, que hay que fortalecer la fiscalía, hay que terminar de limpiar la corrupción, hay que favorecer el acercamiento entre clases sociales. Siento que tienen que mejorar muchas cosas de base para que empiece a bajar la violencia. Esto es una superpotencia. Aquí hay oro, hay plata, hay turismo, hay agricultura, o sea, hay de todo. Lo que pasa es que está mal repartido. Cuando la desigualdad se equilibre, creo que las cosas van a fluir muchísimo mejor en el país. No es normal tanto dinero por un lado y tanta pobreza por otro. Con un poco más de igualdad solucionaríamos este problema, ¿no? Este país está gobernado por la gente que tiene dinero y por el narco, entonces a esa gente no le interesa que esa violencia desaparezca o cambie. Entonces creo que es una cuestión de muchísimo tiempo para que esto avance y cambie.